Bueno, pues ya está listo todo lo que será la elección del 1 de junio. Está hablado que el INE aceptó realizar el trabajo que le corresponde, no es nada del otro mundo, pero realizar la elección el 1 de junio tal como se tiene programado, proyectado, de acuerdo a la ley, a la Constitución. La ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, igual el líder del Senado, el presidente de la mesa directiva, Noroña, establecen todo lo que se ha dicho, que era una heroína, Norma Piña, que sí, que Gil Suárez, que Lorejón, que va a ser parte de la corte. Muy difícil, muy difícil. Pero destapa todo lo que hay dentro en una entrevista muy interesante que se dio a conocer a través de un medio de comunicación del Sistema Público de Radiodifusión. Tenía que ser en esos medios o en medios no convencionales, que es donde más información hay respecto a este tema. Sí, es cierto que se vive en las últimas horas, es cierto que tendrán que poner toda la carne en el asador si quieren algún ministro o alguna ministra, porque eso pues los va a elegir el pueblo. Ese giro tan diametralmente opuesto a lo que se tenía considerado siempre, ese poder judicial siempre a las órdenes del presidente en turno. Fíjese, Piña era de las más atrasaditas cuando la puso en esa corte Peña. Ellos realmente siempre han estado lejos del pueblo, muy lejos del pueblo. Lenia Batres compartió cómo es esa situación, ese grupo de élite en el que se convirtió el Poder Judicial. Algo de lo que dijo Lenia Batres. Me gusta resolver ningún tipo de juicio con criterios sociales, que no le gusta resolver con criterios de interés público, cuidando la hacienda pública, que este tema de enorme administración de asuntos fiscales que no se notaba, pues se hizo público. O sea, que es en la segunda sala donde exactamente, tú estás. Y ahorita ya ha bajado muchísimo, porque en realidad al haberse aprobado en 2019 una reforma constitucional que prohíbe las condonaciones de impuestos, bajaron también muchísimo los juicios fiscales. Pero la Corte, la Suprema Corte, llegó a tener hasta un 80% de materia fiscal entre los asuntos que resuelve. Wow. Entonces fue literalmente la Corte de la élite, porque finalmente quien interpone un juicio fiscal y que además llega hasta la última instancia, que es la Corte, la de la revisión, pues es porque están buscando esa protección. Pues, y porque no paga poquitos impuestos, o sea, claro, los mortales no interponemos juicios para no pagar nuestro IVA, ICR. Así es. Quien interpone esos juicios son los que pagan. Un changarro de comercio ambulante no van a la corte. Así es. Son grandes despachos que se dedican a eso, que además ya tenían una red muy lograda y muy construida, si no de franca evasión, pues sí de resolución y de trato permanente con los propios ministros de la Corte. Bueno, es evidente que fueron en su momento el punto de apoyo para que muchos grandes empresarios, ni modo que yo vaya a interponer una denuncia para no pagar impuestos o que un mortal pueda tener esa posibilidad siquiera. Le decía también que estos negocios fueron bastante frecuentes en la Suprema Corte, pero son los despachos grandes los que llevan a Salinas Pliego, el famoso dientes de burro, personajes como FEMSA, los dueños de los Oxxos, es decir, a los grandes empresarios. Y que Norma Piña era la heroína, decían, así lo comentó el senador Noroña. Y que la heroína, y que puras mentiras, puras patrañas, puro clasismo, puro racismo, pura ignorancia, puro desprecio al pueblo. Digamos, hay veces que a uno le toca asumir una posición difícil. Es el caso de Norma Piña. Lo ha hecho, yo diría que de una manera heroica. Les dije que era español, les dije, lo sabía. Es que se les nota el clasismo, el racismo, la prepotencia que algunas personas de España tienen, algunas, sobre todo si son de derecha. O sea, que ha asumido con dignidad, ¿no?
el papel de ser la figura que encarna, diría casi que por antonomasia, que ha encarnado durante los últimos años pues, la defensa del Estado de Derecho en México. Ese hombre les tuerce la mente a jóvenes en Alicante. Mi admiración por Norma y mi reconocimiento personal. Que mi ciudadano es un súbdito. Es que México ha dejado de ser un Estado de Derecho. ¿Cuál independencia judicial? Dependían del poder económico, servían al poder económico, servían una minoría, depredando el país, empobreciendo al pueblo, negándole justicia. Farsantes, farsantes es lo que son, una pandilla de farsantes. Bueno, y esa pandilla de farsantes ni siquiera ha desaparecido. Están agazapados ahí esperando la oportunidad de que pudieran tener un reacomodo. Lo dijeron de hecho algunos diputados en el debate sobre el presupuesto de egresos que está todavía a consideración de la Cámara de Diputados. Le decía que este grupo de élite en el que se convirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto sí lo tenemos que agradecer mucho al presidente López Obrador, que fue el que empezó a sacar el tema de los ministros y las ministras. Recordemos aquella ocasión cuando quería ser el presidente de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que dijo el presidente, hombre, es el más millonario de todos, es el más poderoso de todos los que son integrantes de la Suprema Corte. Habían lanzado en aquel entonces, recordemos, el tiro contra Yasmín Esquivel Moza, que aspiraba a presidir la Suprema Corte. Y en ese inter, pues tuvieron que proyectar a Norma Piña, y Norma Piña fue la presidenta. Si el presidente López Obrador se hubiese metido, como dicen hoy estos personajes, ¿no? No, es que defienden la separación de poderes. Si el presidente López Obrador se hubiese metido a la Corte, no es Norma Piña, hubiese sido Yasmín Esquivel Moza, pero los dejó libres. Pero tanta libertad rayó en el libertinaje, que luego decía, no, Norma Piña es prácticamente una heroína, ha confrontado todo esto. No, la señora arrastra las palabras, es políticamente mala, pero buena para el billete. Digo, con todos los 7 ministros, 8 que tenía, ella y otros 7, conformaban el bloque de poder de la Suprema Corte. Fíjese nada más cuántos desfalcos al erario público vía el pago de impuestos. Así se manejaron durante mucho tiempo. Pues que nos van a perdonar a nosotros los impuestos. Pero a esos que les guardaban ahí en los cajones, perdidos, dormidos los expedientes, bueno, Salinas Pliego ahora tendrá que pagar, o tendrá que pagar, o puede ser expropiado. Sí, desde luego que puede ser. Se han espantado mucho con lo que dijo Paco Ignacio Taibo II, pero es posible llegar al embargo, le llaman jurídicamente embargo precautorio, pero podría ser incluso una cuestión que tendría que decidir la presidenta de México, embargar a Azteca, quitarle la concesión, es del Estado mexicano, no es propiedad de Salinas Pliego, y darla o ponerla, sería mediante una licitación a otro concesionario que esté más comprometido con la verdad. Esta casta dorada de lo que son los integrantes de la Corte no es nueva. Estos personajes realmente se sentían únicos, mensajes simbólicos, mensajes a ojos vistos, siempre sintiéndose parte de la élite de la sociedad, como que un poder propietario de la Constitución. A esos grados llegaron. Le decía que en esta entrevista, que está muy amplia y es bastante interesante, la ministra del Pueblo, Lenia Batres, establece cuál es esa situación. ¿Por qué crees tú que es esta resistencia? ¿Es una resistencia de casta? ¿Es una resistencia por supuesto, es de simbólica, clase? pero una parte simbólica, porque varios de los ministros no parece que les falte absolutamente nada. No, Más creo bien tienen y vienen además de orígenes bastante, digamos, solventes. ¿Pudientes? Hay quienes tienen hasta 3 apellidos. Muchas propiedades, han tenido una vida Así bastante resuelta en términos económicos. No obstante, ¿por qué no quieren disminuirlo? Uno, es simbólico, no les gusta la idea de que se vean ministros que son como cualquier servidor público.
Porque eso ¿qué implica? Implica aceptar que tenemos los mismos derechos y obligaciones que los demás servidores públicos. Ese es un tema simbólico muy importante, porque parte de lo que piensan varios ministros es que nosotros somos... La élite. La ley. Ah, la ley. Por supuesto, y es más, bueno, pues ustedes podrán abrir la página de la Corte y hay todavía ahí consignas que dicen la Constitución es la Corte. Exacto. No estamos subordinados a la Constitución, sino nosotros somos la Constitución. Eso parece inocente, pero no lo es, porque en el imaginario jurídico de la comunidad jurídica y de los propios ministros, nosotros tenemos esa capacidad de disponer lo que dice la ley, y si no lo dice la ley, lo podemos decir nosotros. Exactamente. A tal grado que eso ha permitido que se noten menos muchos de los abusos o extralimitaciones que comete constantemente, yo diría cotidianamente, ya ahora mucho menos, porque creo que sí ha servido el hecho de que estemos repitiendo hacia afuera qué cosa sucede al interior de la Corte, pero ha sucedido mucho. Claro, se tiene que tomar en cuenta que esto que dice Lenia Batres Guadarrama es lo que está pasando actualmente. Es decir, ya no son los dueños de ese poder. Ese poder judicial estuvo al servicio de los poderosos, es una realidad. Sin embargo, ahora que están bajo el ojo público, que están en la mira de la sociedad, ha servido bastante para frenar una serie de abusos que fueron la constante durante mucho tiempo, por decir, todo el periodo neoliberal del PRIAN, fueron los dueños prácticamente los dueños, se podría decir, los dueños de la Constitución, porque ellos eran los encargados de proveer de impunidad a lo que son los grupos de poder de este país. Era el poder político, el poder económico y el poder judicial, es decir, amarraditos. El presidente Andrés Manuel López Obrador separa el poder político del poder económico. Eso ya ocurrió. Ya no mandan los machuchones en el gobierno de la Cuarta Transformación, bien. Pero el siguiente paso era separar al poder económico del poder judicial, donde se gestaron las grandes fortunas al amparo de la impunidad de ministros que fueron impuestos por los propios partidos políticos. No es extraño que ahora los partidos, ahora en una minoría muy laxa, muy floja, por cierto, no es raro que ellos estén en contra de todo lo que esté pasando, de la desaparición de los órganos autónomos. No es nada extraordinario, es hasta normal. ¿Por qué? Pues porque ellos consideran que tienen las facultades para volver a nombrar a ministros. Claro que eso ya no va a pasar por la elección que se viene. Ellos quieren mantener, al menos durante este tiempo que les queda, algo de impunidad, y la impunidad es no pagar impuestos, la impunidad es tener asuntos judiciales y jurídicos al amparo de un ministro, de una ministra que es afín a ellos. Mucho dinero, una élite de podredumbre, de corrupción, de impunidad que se termina. La ministra Lenia Batres Guadarrama, que conoce desde adentro a la Suprema Corte y que fue la que destapó todo, hombre. Recordemos que ya había estado Yasmín Esquivel Moza, que estaba también Loreto Ortiz Alf, que había llegado incluso Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Pues esos dos últimos se fueron a la derecha, se cargaron al billete, y cuando llegó Lenia Batres Guadarrama fue la que prendió la mecha para que cambiaran en algo las cosas, y vaya que han cambiado, porque ha metido buena grilla y ha estado atenta con las otras integrantes de la Suprema Corte. Creo que son los mejores elementos para evitar que se dé el famoso año de Hidalgo ahí, en la Suprema Corte, que termina, esta Corte termina hasta el próximo año. Hay que estar muy atentos a lo que pase.